A continuar con nuestro estudio en Lucas. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 7. Y vamos a hablar de otro milagro que relata Lucas. Aquí en el capítulo 7, versos del 11 en adelante. El título de hoy es El poder de su palabra. El poder de su palabra. Y vamos a ver cómo a través de su palabra suceden cosas extraordinarias. Y dice así Lucas 7, 11. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que estaba muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos ponernos en tus manos en esta noche. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra, Dios. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, todo para que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de la fe y decíamos que es necesario reconocer la grandeza, la condición, nuestra condición, la grandeza de Dios y nuestra condición. Es necesario reconocer su poder y es necesario reconocer su autoridad para poder tener esa fe verdadera, la fe que agrada a Dios. Entonces, después de haber entendido esto de la fe, tenemos al Señor Jesucristo continuando haciendo, o continúa Él haciendo milagros extraordinarios. Dime tú si no es un milagro extraordinario este que acabamos de leer, donde resucita a un joven que ya estaba muerto, lo resucita y lo regresa a su madre. Pero todo el capítulo 7 de Lucas, básicamente nos habla de ese poder del Señor Jesucristo, de ese poder que el Señor tiene. De hecho, la primera parte del capítulo, ahí en Lucas, veíamos cómo el Señor sana al siervo de un centurión. Entonces se habla de la sanidad de un enfermo, y eso implica poder del Señor Jesús sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la sanidad. Y ni siquiera tuvo que acercarse, ¿recuerdas? A ese enfermo, simplemente de lejos, sin siquiera ir a su casa del centurión, ese siervo fue sanado. Y luego en la siguiente parte, lo que estamos leyendo ahorita, habla de este muerto que es resucitado por el Señor Jesucristo, y también habla de su poder. Pero en la última parte que vamos a ver la semana entrante, si Dios nos presta vida, también habla de su poder para perdón de pecados. Habla de una pecadora, un pecador que es perdonado. Entonces, tenemos estas tres partes de este capítulo: un enfermo sanado, un muerto resucitado y un pecador que es perdonado, que nos enseña y nos muestra la manifestación del poder de Dios hacia nosotros, la humanidad. Entonces, hoy vamos a ver esta segunda parte, la parte de este joven que es resucitado. Y vemos aquí en esta primera parte cómo
métete ahí al texto, dice el texto que iba una gran multitud con el Señor Jesús, caminando, sus discípulos y una gran multitud, así dice en el verso 11. Dice, iban a la ciudad de Naín e iban con él muchos de sus discípulos, no solamente 12, esos 12 apóstoles, sino más de sus discípulos que ya le seguían a él, y luego una gran multitud le seguía. Imagina todo esto. Toda esta gente que va entrando a la ciudad con gozo y alegría, van siguiendo a su maestro, van siguiendo a ese hombre, Dios todopoderoso, que acababa de hacer un milagro extraordinario sanando al siervo de ese centurión, y todos van felices, contentos, siguiendo al Señor y siguiendo sus enseñanzas, y había grande felicidad en este grupo, pero había otro grupo que venía saliendo de la ciudad, y ese grupo era un grupo que venía acompañando a una viuda que acababa de perder a su único hijo, y dice ahí que mucha gente de la ciudad, en el verso 12, le acompañaba. Entonces tenemos estos dos grupos, un grupo feliz y contento siguiendo a Jesús y un grupo triste, dolidos por la muerte de este joven. Y el Señor se compadeció de esta gente. Y se compadeció de esta mujer. Dice ahí la palabra de Dios que era el único hijo de su madre. Y aparte era ella viuda, también había perdido a su marido. Culturalmente hablando, esta mujer estaba desamparada. No tenía a nadie más que viera por ella. En esa cultura, una persona así estaba completamente desamparada. Entonces el Señor Jesús tuvo misericordia de esta mujer. ¿Y sabes qué? ¿Pudo el Señor haber sanado a miles de difuntos? Pero lo hizo solamente en pocas ocasiones, y lo hizo por amor y lo hizo por misericordia. Y ahí es donde empezamos a entender el poder de Dios. El poder de Dios tiene como esencia, como base, como fundamento, ese amor y esa misericordia hacia nosotros. Y por amor y misericordia es que Él decidió actuar, se compadeció con esta mujer, decidió actuar y fue a tocar el féretro de este joven y le habló y le dijo, levántate. Y el joven se levantó y recuperó la vida. Con su palabra, ese joven, muerto ya, sin esperanza humanamente hablando, recibió la vida por la palabra del Señor Jesús. Así de poderosa es la palabra del Señor Jesús. Y ahí es donde quiero llevarte, porque necesitamos entender la palabra del Señor, que es poderosa, y esa misma palabra del Señor Jesús, ahora tú y yo la tenemos escrita y la seguimos escuchando. Si tú la lees todos los días, día a día, estás escuchando esa palabra poderosa del Señor Jesús que sana enfermos y que levanta muertos. Y eso es interesante. Y eso es lo que nos enseña. El poder de su palabra nos da libertad. Nos da libertad. ¿Y qué libertad? ¿Qué mejor libertad que la libertad al miedo a la muerte? ¿Sabes? Uno de los más grandes miedos, yo creo, de la humanidad es el miedo a la muerte. Y ese miedo existe en todos los humanos, los cristianos incluidos, muchos cristianos incluidos. Pero de repente llegas a un nivel como Pablo, en que dices, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿En qué nivel estaba Pablo? En que había perdido completamente el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque había creído y confiado en la palabra del Señor, en que Él resucitará un día a todos aquellos que creen en Él. Él resucitará un día, levantará un día
entre los muertos a todos aquellos que creemos en Él. Y entonces nos da la esperanza de creer en su palabra y la libertad de ese miedo a la muerte. Te decía que existe entre los cristianos porque algunas veces yo he preguntado, ¿quién se quiere morir ahorita? ¿No? Y pues nadie levanta la mano, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere morirse ahorita? Tenemos ese como que, sí, o sea, estoy seguro de que el Señor me dio salvación, pero todavía no, todavía tengo mucho que hacer, ¿no? Y ponemos esa excusa por delante. Hay muchas veces que no preguntamos así directamente, ¿quieres morirte ahorita? Pero preguntamos directamente, ¿qué pasaría si el Señor Jesús regresara ahorita en este momento? ¿Te gustaría que regresara el Señor Jesús en este momento? Amén. ¿Y qué significa eso? Ya no vas a estar en esta vida. Entonces, ¿estamos listos? Él nos libra del poder de la muerte. Él con su palabra levantó a este joven y lo usó solamente como un ejemplo de lo que Él puede hacer con su palabra para levantar a los muertos. Levantará también a aquellos que creemos en Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees con tu corazón? En Romanos 14, verso 17, dice: ya me equivoqué de cita, ahorita se las busco la cita. Sí, Romanos, pero ando mal en la cita, ahorita se las busco. Es importante entonces entender que estos dos grupos de gente iban, uno felices, contaban con el Señor Jesús de su lado, y venía un grupo triste. Entonces el Señor se ocupa de ese grupo y es porque esa mujer está triste y por ese joven que había fallecido. Y fíjate lo que dice Romanos 4, verso 17. Ahora sí, no era 14, era 4. Romanos 4, 17 dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios, aquí habla de Dios, a quien creyó. Él está hablando de Abraham, que le creyó Dios a Abraham. Dice, el cual, o sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor nuestro Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este joven fue resucitado, pero este joven tuvo que morir eventualmente otra vez. Fue resucitado de su vida física, pero tuvo que morir. Más adelante, no sabemos cuándo, la Biblia no lo dice cuándo, pero más adelante tuvo que morir otra vez. Igual le pasó a Lázaro cuando fue resucitado. Fue resucitado entre los muertos, pero tuvo que morir después, en su vida física. Entonces todas estas muestras de su poder fueron muestras solamente de lo que Él iba a hacer y va a hacer un día con nosotros, cuando escuchemos su voz y nos diga, levántate, y entonces estaremos para siempre con Él. Su poder, el poder de su palabra, los libró de la tristeza en ese momento a esa mujer. Y el poder de su palabra nos libra a nosotros si creemos en esa palabra que sigue estando vigente para cada uno de nosotros. Y nos dice que nos va a levantar porque en la cruz derrotó a la muerte. La muerte era un enemigo que tenía que vencer y lo derrotó en la cruz. Entonces tú y yo, si bien estamos expuestos a la muerte física, tenemos la esperanza de que viviremos para siempre porque el Señor lo dijo en su palabra. Y porque Él lo dijo, esa misma palabra que levantó a ese muerto, a ese joven en ese momento, es la misma palabra que nos levantará también a nosotros. Y tenemos esa confianza y esa esperanza en Dios. Entonces debemos de creerle a Él y debemos de confiar en el poder de su palabra para tener esa libertad que nos quite el miedo a la muerte. Imagina una competencia de algún atleta. Y este atleta tiene diferentes así disciplinas que tiene que cumplir para ganar un concurso determinado, ¿no?
cuando llega a la etapa final de su competencia, se le acerca a su entrenador y le dice, ¿sabes qué? Has hecho las cosas tan bien, pero tan bien en todas estas etapas que esta última etapa, si sacas 0, de todos modos ganas la competencia. Imagínate cómo se siente ese atleta, ¿no? Ese atleta dice, pues ya haga lo que haga, tengo ganada la competencia. El Señor Jesús quiere darnos ese tipo de esperanza en nuestra vida. En esta etapa de vida que estamos viviendo temporal en este mundo, dice, tú puedes tener ganada la vida eterna si crees en mí. Si creemos en el Señor Jesucristo, entonces tendremos ganada la vida eterna. 1 Corintios 2, 9. Hay muchas cosas que el Señor promete para nosotros. 1 Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate en esta palabra del Señor. El Señor está diciendo que cosas que ojo no vio, cosas que no has visto y cosas que no has imaginado, cosas que ni oído oyó, que ni han subido en el corazón del hombre, o sea, no lo has imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti que has creído en Cristo Jesús como tu Salvador. Qué interesante, ¿no? Ahí empezamos a entender no solamente a Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino que entendemos también a Pedro y a Santiago y a todos estos apóstoles que empiezan a decir, oye, cuando vengan tribulaciones, alégrate porque, hombre, hay más cosas más interesantes de aquel lado que Dios tiene preparadas para nosotros. Aparte de la enseñanza que te van a dejar todas las tribulaciones y todas las situaciones difíciles en esta vida. Y entonces empezamos a perderle el miedo a esta vida. No quiere decir que queramos hacer nada con nuestra vida ni nada de eso, pero empezamos a vivir tranquilos. Y ese atleta que recibió la noticia de su entrenador diciendo, ya hiciste todo, ya cumpliste lo que se necesitaba, ya aquí solamente puedes hacer lo que quieras y de todos modos vas a ganar. Entonces él decidió hacer lo mejor. Ese atleta decidió hacer lo mejor en esa última etapa, a pesar de que ya lo había ganado. Así el Señor nos ayuda a vivir esta vida viviendo para Dios, haciendo lo mejor para Él, porque a final de cuentas no se trata de lo que hagamos para ganar la salvación, Él ya la ganó por nosotros. Él venció esa muerte, la muerte de nuestro pecado en esa cruz hace 2000 años. Su amor y su misericordia, ese mismo amor y misericordia que mostró a esta mujer viuda, sigue demostrándola o mostrándola a nosotros, diciendo, eres un hombre pecador, pero te perdono si vienes a mí. Y entonces nosotros creemos en Él, venimos a Él, nos arrepentimos de nuestro pecado y entonces le decimos, sé mi Salvador, sé mi Señor. Y el Señor nos salva y nos permite tener garantizada la vida eterna. Su palabra nos hace libres del miedo a morir y del miedo a vivir también. Regrésate a Lucas, capítulo 7, versos 18 al 22, dice, los discípulos de Juan, después de que sucedió esto interesante de que resucitó a este muerto, ya leímos que tocó el féretro, se levantó el joven y todos glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Estoy leyendo el verso 16. Dice el 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y entonces como ellos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, entonces él empieza a hablar acerca de un gran profeta. El Señor Jesús habló acerca de un gran profeta y este profeta es Juan el Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir
o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Detente aquí, mira, Juan el Bautista había estado preparando el camino del Señor, había estado predicando de la salvación en Cristo Jesús, del arrepentimiento y del perdón de pecados y de bautizarse en arrepentimiento, y fue aquel Juan el Bautista que los que están leyendo Juan pueden recordar ahí en Juan capítulo 1 cuando dice: este es el que había de venir después de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de abrocharle sus sandalias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas de todas esas frases de Juan el Bautista? Llegó un momento en que Juan el Bautista confrontó a un rey que cometió ahí un pecado sexual. Se deshizo de su hermano y agarró la esposa de su hermano. Y entonces él lo confrontó y entonces lo mete a la cárcel, este rey. Y desde la cárcel envía a 2 de sus discípulos a preguntarle esto a Jesús. Y le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta siempre ha hecho mucho ruido en tratar de entenderla, ¿no? Entre los comentaristas, y aún no sé si tú lo has leído alguna vez y te preguntas, bueno, ¿cómo estuvo aquí? O sea, ¿no es el mismo Juan el Bautista que seguro dijo: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No es el mismo Juan el Bautista? Ahora está en la cárcel y está diciendo a sus discípulos: oye, ve, pregúntale a Jesús a ver si es él o si esperamos a otro. Y entonces esta pregunta, te digo, causa mucho ruido y hay 2 maneras de interpretar esta actitud de Juan el Bautista. Y hay un resultado. Un mismo resultado para las 2 maneras de interpretarlo. Una manera de interpretarlo es que en medio de su crisis, en medio de su situación de cárcel, porque ¿te acuerdas cómo terminó Juan el Bautista? ¿Cómo terminó? Lo decapitaron. Ese mismo rey, ya encarcelado, lo mandó decapitar. Y hay una historia interesante detrás de todo eso. Pero fíjate, estaba en medio de la cárcel, en una situación muy difícil, enfrentando precisamente la muerte. Y algunos comentaristas dicen, pues en medio de esa situación tan difícil, él, como todos los humanos, dudó. ¿Has dudado en medio de una crisis? ¿Te has sentido como que, híjole, en medio de una situación tan difícil, tan complicada, empiezas a dudar? Bueno, unos comentaristas dicen, pues Juan el Bautista también dudó. Quédate con eso. La segunda manera de entender esta pregunta de Juan el Bautista hacia Jesús es porque Juan el Bautista quería estar seguro por medio de la Escritura que Jesús era el Mesías. Entonces, la primera interpretación es, ok, Juan el Bautista dudó, tuvo miedo, se envolvió en su crisis, en su situación tan difícil y dudó de Jesús y quería estar seguro. Y otros dicen, no, lo que pasa es que él quería estar seguro porque quería comprobar a través de la palabra de Dios que verdaderamente Jesús era el Mesías. Y las 2 interpretaciones tienen el mismo resultado porque el Señor Jesús contesta de la siguiente manera. Dice ahí, después de que llegan los discípulos, en el verso 20, y le dicen, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice, sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo a estos discípulos, después de que les mostró sanando enfermos y liberando a gente de su espíritu y plagas y muchos ciegos y todo esto, dice, y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dice el verso 23. Entonces estaba confirmando la palabra de Dios porque citó Isaías 35 e Isaías 61 y Isaías 26, donde se mencionan todos estos pasajes acerca del Mesías escritos 600 años antes de Cristo. Era lo que iba a hacer el Mesías. Entonces dijo, aquí está, comprobado. La palabra de Dios está comprobada. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos caminan. Y todo esto que iba a ser el Mesías, dice, vayan y díganselo a Juan. Lo que han visto y oído, la palabra de Dios se ha confirmado. Puede confiar en la palabra de Dios. Regresamos a las dos interpretaciones. Si la gente dice, bueno, Juan el Bautista tenía duda de Jesús, pues ahora está confirmado por la palabra y ya no hay más duda. O si era nada más confirmarlo y esperar la confirmación en la palabra de Dios, pues ahí está la confirmación. La palabra de Dios se confirma. El poder de la palabra de Dios es que es verdad. Es verdad y se cumple, pase lo que pase. Y todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios trae libertad sobre nuestras dudas, sobre nuestras preguntas, sobre las dudas en medio de la crisis, sobre las dudas en medio de las situaciones difíciles. La palabra de Dios es la que va a traer esa respuesta y esa libertad a todas nuestras dudas, porque su palabra es poderosa para librarnos de nuestras dudas. Ay, la próxima vez que te encuentres en una situación de duda, la próxima vez que te encuentres en una situación donde estés preguntándote por qué, ve a la palabra de Dios, porque el Señor te va a confirmar a través de ella que Él es verdadero y que Él tiene un propósito. Esa palabra que levantó un muerto sigue siendo fiel y verdadera, escrita ahora para nosotros, para que creamos en todas sus promesas y lo que tiene para nosotros. Podemos descansar en su palabra, podemos ser libres de la duda. Verso 23 me llama la atención porque dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. O sea que puede haber gente que encuentre tropiezo en Jesús. Sí puede haber gente que encuentre tropiezo en Jesús. Mira, los judíos de aquel entonces, ellos esperaban a un Mesías que iba a ser una revolución. Iba a ser una manifestación política grande y militar, iba a liberarlos de toda la opresión que tuvieran en ese momento. Y eso es lo que ellos esperaban, lo que ellos creían del Mesías. Pero el Mesías vino diferente, vino haciendo cosas muy diferentes a lo que ellos esperaban. Y eso para ellos fue tropiezo. Encontraron tropiezo en Jesús, por eso no creyeron en Él, porque ellos tenían otra mentalidad de Jesús, ellos esperaban otra cosa de Jesús. Y quédate con eso tantito. Juan el Bautista probablemente esperaba ser liberado de su crisis, liberado de la cárcel, porque era un profeta importante. Ahorita vamos a ver por qué era tan importante este profeta, pero era un profeta tan importante que hubiera dicho, bueno, Señor, pues libérame, ¿no? Si eres tú o esperamos a otro, ¿no? Que me libere, o qué onda. A lo mejor los que pensaban en que Juan el Bautista tenía duda, a lo mejor querían o tenían esa parte donde decían que Jesús lo podía liberar de esa crisis en ese momento. Y él a lo mejor dijo, pues no veo que me libere, entonces no sé qué está pasando, ¿no? Y aquellos comentaristas que dicen que él tuvo duda, pues viene el Señor Jesús y le comprueba su palabra, le confirma su palabra. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre el resto de los judíos y Juan el Bautista? Que para Juan el Bautista fue suficiente la palabra del Señor. Fue suficiente confirmarlo con su palabra para decir, Él es el Mesías, no necesito creer nada más. Él es mi Salvador. Y aunque falleció y fue decapitado,
Él creyó de todo corazón en Cristo Jesús. La palabra de Dios fue suficiente. Entonces para él no fue tropiezo Jesús. Para el resto de los judíos sí fue tropiezo. ¿Qué esperas tú en medio de tu circunstancia difícil? En medio de esa situación que no encuentras salida. En medio de esa situación donde has orado y no encuentras respuesta. ¿Qué encuentras o qué esperas? ¿Qué esperas del Señor Jesús? ¿Esperas tú algo en específico o prefieres confiar en su palabra? Porque si esperas tú algo en específico y no sucede, lo más seguro es que encuentres tropiezo en Jesús. Me ha pasado con otras personas que dicen, es que yo esperaba que me sanara. Y hasta le di 500 a fulanito para que me sanara. Y no me sanó. Y se decepcionan de Dios, no del fulanito al cual le dieron los 500 pesos. O 1,000 pesos son 5,000. Y se enojan con Dios. Encuentran tropiezo en Jesús. Cuidado con esto. Esta frase es clave y es importante para nosotros. Necesitamos confiar en el Señor Jesucristo y descansar en su autoridad y en su voluntad, como lo veíamos la semana pasada. Descansar en su autoridad es decir, Señor, esto está en tus manos, tú decides lo que tú quieras porque sé que como tú lo hagas va a ser lo mejor. Eso es confiar y descansar en su palabra, y ahí no vas a hallar tropiezo en Jesús, sino que te va a liberar y te va a decir, yo estoy contigo y voy a hacer lo mejor. Vas a ser bienaventurado. Versos 24 al 28 y ahí terminamos. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. El Señor Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, ¿él es un profeta? Sí, es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Fíjate, Juan el Bautista fue este profeta en el cual Malaquías escribió antes de que apareciera. Juan el Bautista escribió de él diciendo estas frases, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. Eso está ahí en Malaquías 3:1. El Señor, fíjate, se escribió acerca de este profeta antes de que apareciera. De ninguno de los otros profetas se escribió como de Juan el Bautista. No dice la Biblia, va a aparecer Isaías por ahí, va a aparecer Daniel por ahí, va a aparecer todos estos profetas. No, de ninguno se dijo va a aparecer. Pero de Juan el Bautista se dijo, va a aparecer este que va a preparar el camino para Jesús. Va a abrir ese camino para el Señor Jesús. Entonces, cuando dice el Señor Jesús, es más que un profeta, sí, ahí se estaba cumpliendo, era más que un profeta. Dice el 28, os digo que de entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Hasta dónde estaba reconociendo el Señor a Juan el Bautista? No le recriminó ni le mandó regañar con los 2 discípulos que llegaron y le preguntaron, ¿eres tú o esperamos a alguien más? No lo regañó. No hubo reprensión. No hubo nada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabía que Juan el Bautista estaba esperando esa confirmación de la palabra de Dios. Y eso es lo que él espera, esa confirmación. Y entonces el Señor Jesús no habló mal de Juan el Bautista. Pero hay algo interesante de todo esto. Siendo Juan el Bautista ese mayor entre todas las mujeres en el pacto antiguo, ahora en el nuevo pacto, dice el Señor Jesús, ahí en el verso 28 al final. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
O sea, si tan importante fue Juan el Bautista, dice, hay otros más importantes y son esos hijos del reino, aquellos que son llamados por Jesús para ser sus hijos, aquellos son mayores que Juan el Bautista. ¿Te fijas el valor que nos asigna el Señor sin merecerlo? Porque no lo merecemos. Pero tú y yo somos esos hijos del reino de Dios que el Señor nos ve como más importantes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios sobre aquellos que Él llama es increíble. El poder de Dios, el poder de su palabra sobre aquellos que Él llama es increíble. Porque nos da vida eterna. Porque nos levanta de la muerte espiritual. Porque endereza nuestros pasos. Porque nos transforma. Porque cambia nuestra mentalidad. Porque nos santifica, como dice ahí en Juan 17:17, el Señor orando dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el poder de la palabra sobre nosotros es un poder hermoso que nos llama de entre los muertos, como dice ahí Juan capítulo 5, verso 26. Vete conmigo rápido hoy. Juan 5, 25 dice, por de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Acaba de decir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y entonces en el verso 25 dice, y de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hoy tenemos esa vida. Hoy nos da la vida eterna, nos levanta de la muerte espiritual, nos hace vivir para siempre. Nos garantiza hoy la vida eterna. Eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios en nosotros. Su palabra dice, de cierto os digo. Verso 24 de Juan 5. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora sí, en pasado, has pasado de muerte a vida. Cristo Jesús te da vida eterna, te levanta de la muerte espiritual, endereza tus pasos, quiere transformar tu corazón, quiere santificarte para Dios. Entonces, resumiendo todo esto, el poder de la palabra del Señor trae libertad. Libertad del miedo a la muerte. Libertad para vivir nuestra vida libremente, confiando en la esperanza que tenemos en Él. Libertad sobre la duda. Libertad para poder descansar y confiar en su palabra. Y libertad de ser llamados sus hijos, miembros de la familia de Dios. Somos libres por el poder de su palabra. Qué increíble poder sobre nosotros. Te invito a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque nos alienta. Nos ayuda a entender que tenemos una esperanza preciosa y confiable en Cristo Jesús y en tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios, donde podemos entender que tu promesa para aquellos que oyen tu palabra y creen en Cristo Jesús como su Salvador es vida eterna y no vendrán más a condenación, más a pasado de muerte a vida. Señor, hoy podemos descansar en el poder de tu palabra. Esa misma palabra que levanta muertos que acabamos de leer ahí en Lucas, es la misma palabra escrita para que confiemos de que Él nos levanta de la condenación eterna. Gracias Dios por eso. Y así cerrando tus ojos y confiando en esta palabra de Dios, has confiado y descansado que Él es suficiente para librarte de la condenación
Si es así, quiere decir que tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Has confiado que el Señor es suficiente y su palabra es suficiente para librarte de la duda en medio de las situaciones difíciles. Entonces has confiado en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador y como aquel que tiene autoridad para hacer lo mejor de todas las cosas. ¿Has confiado en Él? Si tienes la menor duda, es tiempo hoy de decir: Señor, creo en ti. Señor, creo en tu palabra. Hoy podemos juntos venir al Señor y decirle: creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Si tú crees de todo corazón y puedes decir como los discípulos: Señor, ayúdame a creer, aquí estoy. Entonces es tiempo de pedirle ayuda al Señor. ¿Quieres creer con todo tu corazón? ¿Quieres decirle al Señor: Señor, yo he tenido duda, yo he batallado, Señor, con algo en mi vida, en mi situación, en crisis, he batallado, he dudado, Señor, ayúdame a creer y confiar en tu palabra, ayúdame a meterme en ella y entenderla y aprender de ti, creerla de todo corazón. Si tú has tenido dudas, si tú quieres confirmar tu fe en el Señor, hoy levanta tu mano y vamos a orar al Señor juntos y pedirle al Señor que sea Él quien llene tu vida y tu corazón. Ve tu mano, veo sus manos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, para nosotros. Gracias porque podemos descansar en lo que tú dices, en lo que tú has dejado escrito para nosotros, Dios. Y puede traer a nuestra vida confianza y libertad, mi Dios. Gracias. Ahora entendemos claramente lo que dice tu palabra en Juan 8, versos 31 y 32, cuando hablaste y dijiste a tus discípulos: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y esa verdad os hará libres. Gracias por esa libertad que nos das, Dios. Te alabamos, te bendecimos, y bendice a los hermanos que levantaron su mano y confírmales en su corazón, Señor, tu palabra en todo momento, y ayúdanos a creer en ti y descansar en ti plenamente, Padre. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.